Hola, mi nombre es Julieta Mendoza. Sean todas y todos bienvenidos a la cuarta emisión de la serie Dialoguemos sobre Salud. ¿Cómo promoverla en el entorno escolar? Un espacio formativo donde compartimos conocimientos y experiencias sobre temas educativos relevantes para todas y todos los docentes. En esta ocasión hablaremos sobre la salud mental en el entorno escolar. A lo largo de la historia, la atención a la salud mental ha evolucionado de manera significativa de ser un tema poco reconocido y encasillado a problemas de personalidad, conducta e incluso índole psiquiátrico, a ser tomado ya como parte del bienestar general que todo individuo debe tomar en cuenta a lo largo de su vida. Su importancia se ha magnificado aún más por los desafíos que hemos enfrentado en los últimos años, afectando a niñas, niños y adolescentes, también a los adultos. Y dentro del ámbito educativo, un buen estado de salud mental es esencial, ya que influye en la calidad del aprendizaje, en la construcción de relaciones positivas y en el desarrollo de habilidades de resiliencia. Para conocer más sobre estos temas, les invitamos a integrarse al grupo de docentes Aprende MX. En él van a encontrar herramientas y recursos educativos que sin duda serán de apoyo en su práctica docente. Bueno, el enlace del grupo está apareciendo en pantalla, también lo van a encontrar en el chat de comentarios de esta transmisión. Y recuerden que esta serie es presentada por la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General Aprende MX, en alianza con la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, CONASAMA. La transmisión de esta sesión se realiza de forma simultánea en las redes sociales, en Aprende MX y también, por supuesto, en las de CONASAMA. Bueno, para adentrarnos al tema, antes les invito a participar en esta actividad. Es una actividad con Mentimeter. En pantalla va a aparecer, ya está apareciendo el código QR y en el chat de comentarios también está el enlace para ingresar al cuestionario y responder las siguientes preguntas. La primera, ¿qué has hecho hoy por tu salud mental? La segunda pregunta, ¿cuál es el papel de la escuela y de la docencia en la promoción de la salud mental? Y la siguiente pregunta, ¿qué hago en mis actividades cotidianas para favorecer la salud mental de las y los estudiantes? Ahí están las tres preguntas. Más adelante estaremos compartiendo sus respuestas. Bueno, y antes de continuar con nuestro seminario, es oportuno invitarlos a ver el siguiente material. De verdad, esto es muy importante. En la escuela, enseñamos y aprendemos a cuidarnos entre todas y entre todos. ¿Por qué habrá bajado tanto sus calificaciones? Tu apoyo es vital para detectar y prevenir situaciones de riesgo. ¿Cómo te sientes? ¿Quieres platicar? Si tienes dudas o necesitas apoyo, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Juntos por la paz. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. Ya lo saben, si necesitan apoyo, recuerden que pueden llamar a la línea de la vida, 800-911-2000. Allí van a encontrar atención personalizada en problemas asociados al consumo de drogas, sustancias psicoactivas y sobre todo al cuidado de la salud mental. La línea de la vida, 800-911-2000. Recuerda que está disponible las 24 horas, los 365 días del año. También les comento que pueden solicitar una constancia de participación de este seminario virtual y para ello solamente tienen que entrar al enlace que aparece en el chat de comentarios. Si aún no tienen cuenta, es momento de registrarse. Regístrense de acuerdo con su perfil y solamente vayan proporcionando los datos. En caso de no pertenecer al sector educativo o no estar adscritos a una escuela, pueden registrarse con el perfil de estudiante y colocar la clave del Centro de Trabajo o CCT, del Centro de Capacitación Televisiva y Audiovisual. Esto es para completar el proceso. El CCT o clave del Centro de Trabajo está en el chat de transmisión, entonces es momento de hacer todo esto, validarlo, validen su correo, es muy importante, el correo electrónico, el registro también e inicien sesión nuevamente en el enlace que proporcionamos para solicitar su constancia. Respondan la pregunta y si su respuesta es correcta, bueno, pues ya tienen la posibilidad de descargar su constancia. La constancia la van a tener inmediatamente. También es importante mencionarles que solo cuentan con 7 días naturales a partir de esta fecha de transmisión, de la transmisión en vivo, para obtener su constancia. Así es que hay que hacerlo ya. Sin más preámbulo,
Tengo el gusto de presentarles a la maestra Alejandra Montserrat Rivera Barrientos. Maestra, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. En nombre de la Dirección General Aprende MX, le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, Julieta, un gusto estar aquí. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, a toda la comunidad estudiantil, educativa que nos escucha, pues sean bienvenidos. Gracias. Muchísimas gracias, maestra. Bueno, pues vamos a comenzar, pero antes acompáñanos a ver parte de la trayectoria de nuestra invitada. Alejandra Montserrat Rivera Barrientos, subdirectora de la Coordinación Regional Occidente de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, maestra en Psicología de las Adicciones y licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con formación en terapia conductual infantil. Colaboró en el programa de crianza positiva y el programa para padres de adolescentes en riesgo, así como en la especialidad de promoción de la salud y prevención del comportamiento adictivo de la UNAM. Actualmente es subdirectora en la región Occidente en la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Alejandra. Bueno, recuerden que los estamos leyendo también en el chat de comentarios. Al final, bueno, vamos a presentarle las preguntas a nuestra invitada. Su participación enriquece estas sesiones. Maestra Alejandra, le cedemos la palabra. Muchísimas gracias, pues gracias porque nos escuchan, les invitamos a que se mantengan conectados. Es importante, pues, para hablar de este tema, comenzar a hablar de este tema, hablar respecto a lo que es la salud mental. Como sabemos, la salud no es solo la ausencia de enfermedad o dolencia o cualquier dolencia física, ¿no? Anteriormente considerábamos o se creía en un modelo pues totalmente medicalizado que únicamente estábamos sanos, si no, valga la redundancia, si no estábamos enfermos, ¿no? Hoy sabemos, de acuerdo a la OMS, que la salud se va a referir a este estado completo de bienestar físico, mental y social. Y bueno, respecto a la salud mental, si me dan la siguiente, pues se va a definir como este estado completo de bienestar en el que la persona se da cuenta, es capaz de poder identificar, darse cuenta y sobre todo poner en práctica sus aptitudes, todas las capacidades con las que cuenta para poder hacer frente a las tensiones normales de la vida, porque si bien es cierto que todas las personas pues pasamos por situaciones estresantes de manera cotidiana todos los días de nuestra vida, entonces la salud no implica que no tengamos estar sanos no implica que no tengamos situaciones estresantes en la vida, sino que podamos poner en práctica estas capacidades para poder afrontarlas de una manera que nos permita pues ser más productivos, ¿no? Poder contribuir a nuestra comunidad, sentirnos bien con las actividades que realizamos de manera cotidiana. Y bueno, pues sabemos también que la que sigue, por favor. Sabemos también que la salud es parte esencial de las personas, de cualquier persona, es parte fundamental de donde nos desarrollamos, es decir, si estamos, por ejemplo, hablando del contexto escolar, pues no dejamos de estar sanos, no dejamos de pronto involucrarnos con estos elementos que decíamos, ¿no? De poder contribuir, de poder identificar nuestras habilidades en cualquier contexto en el que estemos. De esta manera, entonces, la salud mental es una parte fundamental de las personas y que involucra directamente o se relaciona de manera directa con la forma en la que nos sentimos, con los aspectos en los que pues pensamos, ¿no? Nuestra cognición, todos nuestros procesos de pensamiento, de memoria, así como la forma en la que nos comportamos. Si pensamos en un niño en el escenario escolar o en un adolescente en el escenario educativo, pues pensamos justo en esta interacción entre lo que somos, como la forma en la que pensamos, en la que actuamos y la forma en la que sentimos o las diferentes emociones que expresamos. De esta manera, entonces, ser sano significa que podamos demostrar o decir cuando estamos tristes, cuando estamos enojados. Por eso cada vez más vemos pues en los currículum, ¿no? En las habilidades cotidianas que el escenario educativo es capaz también de formar en estos escenarios, esta forma en la que los niños aprenden a identificar si estamos tristes, si estamos enojados. Seguramente muchos de ustedes que nos escuchan estarán de acuerdo en que antes no era tan fácil hablar de si estábamos tristes, si estamos enojados. Ni siquiera a veces se identificaba de manera clara
cómo nos sentimos, ¿no? Entonces, parte elemental de estar sano es poder identificar estas emociones, pero además poder expresarlas con nuestros contextos cercanos. Cuando somos muy pequeñitos, pues con nuestros padres, cuando estamos en el contexto escolar, con nuestros compañeros, con nuestros pares, con nuestros profesores. También significa estar sano tener ganas de jugar, ¿no? De aprender, de divertirnos, poder también movernos hacia otras actividades físicas, pensar en proyectos nuevos, generar tareas que nos entretengan, cuidar de nuestra higiene. Si pensamos también en la parte del autocuidado, pues tendrá que ver con todo este elemento de poder tener un descanso saludable, reparador, poder alimentarnos de manera nutritiva, poder tener esta capacidad de poder conectarnos con nuestros pares, cuidar nuestra higiene personal, contribuir a cuidar un ambiente que nos rodea, es decir, poder contribuir a nuestra escuela, en nuestra casa, en nuestra colonia, en el parque en donde estamos, etcétera. La que sigue, por favor. Me gustaría entonces que reflexionáramos y que nos compartieran, ahorita tú nos apoyarás en ver qué es lo que opinan ustedes con todos estos elementos que han hecho hoy por su salud mental. Me parece muy bien, maestra. Vamos a revisar algunas de las respuestas de pues las preguntas que van a localizar en Mentimeter. La primera pregunta es, ¿qué has hecho hoy por tu salud mental? Trabajar en armonía con buena actitud. Esta es una de las respuestas. Estar tranquila, sin preocupaciones y comer sanamente. Estar en familia. Estar en cursos sobre salud mental. Qué importante esto, maestra. Asistir a terapia. Otra respuesta. Creo que como docente es imposible, sin embargo, no creo haber descansado lo suficiente para tener una adecuada salud mental. No me despejo del trabajo y estoy pensando en la carga administrativa, todo, bueno, ahí se corta un poquito, todo el día quizá quiso decir, realizar mi trabajo de forma tranquila, sin querer resolver lo de los demás. Otra de las respuestas. Resolver situaciones conflictivas de manera pacífica para una sana convivencia. De todo un poco. Descanso, alimentación y ejercicio, meditación, participo en conferencias de apoyo con mi psicóloga y bueno, mi psicóloga dice que es muy bueno y que, bueno, pues se los recomiendo. Son algunas de las respuestas. Respirar profundamente. Esto es respecto a la primera pregunta, ¿qué has hecho hoy por tu salud mental? ¿Qué opina, maestra? Pues como tú misma lo señalabas, muy interesante, ¿no? Y como ustedes lo pudieron ahorita ver en las respuestas, y les agradecemos muchísimo todos los comentarios que hicieron, porque efectivamente iban desde muy variadas de respirar, ¿no? Ir al psicólogo, hacer ejercicio, dormir bien, estar en contacto con mis hijos, a lo mejor alguien pudo haber puesto salir con mi perro, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta en las propias respuestas, que agradecemos mucho nos compartan, pues justo tienen que ver con que la salud mental no solamente implica, como decíamos, estar sano o no enfermarnos o no tener una condición física necesariamente o alguna dolencia. El concepto de salud es mucho más amplio. Implica entonces pues toda esta construcción histórica, cultural, social, y está determinada por muchos factores como biológicos, ¿no? Económicos incluso, culturales, políticos, y que por lo tanto llevar la salud mental a los contextos educativos pues es totalmente adecuado, oportuno y además, diría yo, necesario para poder promover la salud de todos nuestros niñas y adolescentes desde etapas tempranas, para evitar justo que progresen hacia condiciones de salud mental pues más severas. Justo una de las justificaciones importantes es que los trastornos mentales, cuando se van desarrollando, si no se va promoviendo una salud mental adecuada, pues van a tener repercusiones importantes en el desarrollo emocional, intelectual de los niños, niñas y adolescentes, y van a tener una marcada influencia en muchas áreas de su vida, pero una muy importante en todos los procesos de aprendizaje, es decir, están totalmente relacionados, y nosotros, igual más adelantito lo profundizaremos, pero si nosotros hablamos de un niño que queremos tenga un desempeño óptimo en la escuela, pues también tenemos que hablar de un niño sano.
Y por sano, repito, no que signifique que no se enferme o que esté en su peso o en su talla, que sí va a ser un elemento importante, pero que tenga todos estos elementos importantes de cómo sentimos, de qué pensamos y de lo que hacemos, ¿no? Y de toda esta estimulación en sus áreas de vida. Sabemos que también otra razón importante es que muchos de los problemas de salud mental en la edad adulta, más del 50%, van a iniciar durante las etapas de desarrollo, ya sea en la infancia o en la adolescencia. Y muchos de estos van a progresar también hacia etapas posteriores como la juventud o la adultez. Es decir, aquel joven, aquel adulto que tiene una condición, no sé, voy a poner un ejemplo de depresión, de ansiedad, de psicosis, muy probablemente, algunos sí aparecen de manera abrupta, no es hoy el tema, pero muchos de ellos seguramente también tuvieron inicios o representación de alguna manera en la infancia o en la adolescencia, con problemas de conducta, con dificultades para regular las emociones, etcétera. Sabemos que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y a la Organización Panamericana de la Salud, que 1 de cada 7 niños, niñas y adolescentes entre los 10 y los 19 años va a padecer justo alguna alteración del pensamiento, de la cognición, de la regulación emocional y del comportamiento. Y esto pues les va generando o les va también a ir trayendo dificultades en las diferentes áreas de vida. Otro elemento que me parece muy importante que reflexionemos al respecto es hablar de salud mental, también es hablar de algo que rodea y que es una barrera muy importante y una brecha muy importante para la atención a la salud, que es el estigma y la discriminación. El estigma justo va a ser este estereotipo, esta percepción negativa que puede llevar a las personas a juzgar de manera injusta a otra persona solo por atribuirle características de manera falsa o errónea, que generalmente son características pues no deseables o negativas. Hay un estigma público, un estigma social, ¿no?, que generalmente va asociado pues a la raza, al género, a la preferencia sexual o a las condiciones de salud mental como de las que ahorita comentábamos brevemente. Y en el escenario educativo, pues no es la excepción. También hay muchas situaciones que en nuestros contextos educativos, la comunidad del profesorado, los directivos, administrativos, padres de familia, los mismos compañeros, pues de pronto vamos generando, promoviendo de manera tal vez automática y sin querer, por supuesto que no tiene ningún componente negativo, ¿no?, este estigma y esta discriminación, ¿no? ¿Cuántas veces, seguramente todos los que nos escuchan, han tenido situaciones en donde de pronto pues etiquetamos, ¿no?, al niño, que si el latoso, que si el molestón, no, que no te juntes con él porque siempre te molesta, y entonces vamos promoviendo este estigma social, este estigma público, atribuyéndoles características negativas, que además, si me dan la siguiente, por favor, en muchos de los casos, esta línea entre etiquetarlo, atribuirle características negativas, también se va a trasladar a conductas muy claras discriminatorias, que ya pasa no solamente de la percepción de si es de tal o cual manera, si tiene o no tiene, si es o no es, si no quiero o si quiero juntarme con él, etcétera, sino a un trato desfavorable o injusto para esa persona o esas personas, porque a veces también esta discriminación pues no solo se queda o se transmite a la persona que en este caso tiene un niño, una niña o adolescente que tenga una condición pues de la regulación emocional, de pensamiento o de conducta, sino también en muchas ocasiones a su familia, ¿no? Y les decía, seguramente muchos de los que nos escuchan, pues cuando hemos etiquetado a un niño, ¿no?, a un adolescente, y que el vago, el no sé qué, en los adolescentes, por ejemplo, es muy claro y hay mucho estigma asociado a si son desafiantes, si son no lo veas porque están en la adolescencia, ¿no?, son no sé qué. Entonces, esto también va ayudando o apoyando a que la persona pues se aleje de estas situaciones, de estos contextos, ¿no? Va generando que tengan pues sentimientos de culpa, de sentirse inseguros, de no compartir sus preocupaciones, de no buscar apoyo, a veces ni siquiera con las propias instancias de salud o instancias educativas, ¿no? Les genera vergüenza, les genera autocrítica, sentirse pues mucho más
criticados o expuestos, y eso va haciendo que pues la condición de salud en este caso no sea atendida, ¿no? Yo, insisto, les comentaba cuántas veces no hemos sido partícipes de decir ese tipo de cosas a nuestros hijos, hijas, hermanitos, ¿no? Compañeros de trabajo, etcétera, y a veces, a mí por ejemplo me ha pasado que de pronto escucho así en escuelas que con mis sobrinos, con mi pequeñita, etcétera, incluso con las propias mamás, ¿no? De decir, no, es que no lo invitamos, y eso solamente va perpetuando la situación del problema de conducta, de regulación emocional o de cognición. Y ahí hay una gran labor que todos tenemos que hacer y contribuir para que, lejos de segmentar, de etiquetar, de discriminar a las personas, pues vayamos favoreciendo su bienestar, ¿no? Como decíamos, otras de las consecuencias, pues justo en el escenario educativo tendrán que ver con bajo rendimiento académico, ¿no? Hay chicos que no quieren regresar a la escuela, que ya no es un escenario seguro para ellos, etcétera. Internalizan estas etiquetas también, entre otras consecuencias. Si me dan la que sigue, por favor. ¿Qué podemos entonces hacer para combatir en este escenario de estigma y de discriminación en la escuela? Bueno, yo les decía, estos contextos educativos son una fuente principal, un escenario idóneo para poder promover el bienestar de nuestros niños y niñas y adolescentes. Y si hablamos de salud, seguramente también hablaremos de que alrededor, si hablamos de salud mental, habrá estigma y habrá discriminación. A lo mejor no siempre, a lo mejor no de manera marcada, pero que será algo que tenemos que reflexionar y observar si ocurre en nuestros contextos, para entonces poder tomar estas acciones que evitan y que nos ayudan a combatir este estigma y discriminación. ¿Qué puedo hacer como miembro de la comunidad escolar? Pues realizar actividades que fomenten el mejoramiento de la autoestima, ¿no? Promover acciones que a nuestros chicos, a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestras adolescentes, ejercicios, actividades, los hagan sentirse pues mucho más autónomos, que estén mucho más de acuerdo con lo que son, con lo que quieren, ¿no? Que puedan expresarse de manera abierta con respecto a cómo se sienten. Por supuesto, fomentar el conocimiento de las diversidades, ¿no? Cada vez hablaremos también más al ratito sobre la inclusión, y cada vez vemos más escenarios en donde pronto podemos conocer, ¿no? Y ver situaciones cercanas a nosotros de personas que pueden tener una condición de salud como depresión, ansiedad, e informarnos al respecto, o niños que pueden tener un trastorno por déficit de atención, epilepsia o cualquier otra condición de salud mental, y entonces que sea oportuno para todos nosotros como miembros de la comunidad educativa acercarnos, ¿no? Crear programas de educación especial, incentivar a todos los miembros de la comunidad educativa a que seamos inclusivos, a establecer grupos de apoyo de profesionales, de padres, de estudiantes, de maestros, en donde puedan tener canales efectivos de comunicación y de escucha. Capacitar, por supuesto, también a los papás y a las mamás para reconocer signos de discriminación escolar, para reconocer también signos de condiciones de salud mental como TDA, ¿no? Como epilepsia, como algún otro trastorno del desarrollo, y que entonces lo veamos como lo que es, una condición de salud, y no muchas veces otra vez irnos hacia el juicio, ¿no? Y que si no lo educan, que si no le sabemos poner límites. Es cierto, habrá muchos escenarios en donde sí, la crianza va a ser un elemento fundamental, y poner reglas, poner límites, apoyar con estrategias de crianza va a ser lo recomendable y va a ser muy favorable, va a ayudar mucho. Pero también si hablamos de una condición de salud como TDA, por más que la mamá, el niño quiera regularlo, van a ayudar mucho, sí, mucho de la terapia, de la atención psicológica, pues va centrada en estas recomendaciones o en este tipo de intervenciones, pero también mucho tiene que ver con que pues el niño no va a poder regular estas conductas, ¿no? ¿Cuál es entonces la labor, la relevancia de estos escenarios educativos y de este papel del docente para promover la salud mental en el escenario escolar? Bueno, pues ya he hablado un poco respecto a la labor fundamental. La educación promueve este derecho. Hablamos de dos derechos principales para nuestros niños, niñas y adolescentes: la educación y la salud. La educación pues tiene que promover este derecho a la salud mental, este desarrollo de hábitos de vida positivos durante la infancia y la adolescencia. También sabemos
que durante los primeros años de vida es cuando más vamos a poder potenciar estas habilidades, estas capacidades, y que si hablamos de los escenarios en donde nuestros niños, niñas y adolescentes se desenvuelven, pues invariablemente vamos a pensar en la escuela, en este contexto en donde pasan mucho más tiempo. Para cada estudiante es importante disponer desde que somos pequeñitos, ¿no? Desde que vamos al preescolar, luego en la primaria, la secundaria, ir pudiendo potenciar estas herramientas que nos permitan tomar conciencia de estos procesos con los que contamos, que nos permitan maximizar nuestras oportunidades, que nos permitan poner en práctica todo esto que hablábamos de la definición de salud mental. Me parece que tal vez sea como momentito de poder escucharlos, de poder ver las preguntas respecto a lo que opinan de cuál es el papel que tenemos. Me parece muy bien, es oportuno, es el momento oportuno de leer las siguientes respuestas. La pregunta en Mentimeter es, ¿cuál es el papel de la escuela y la docencia en la promoción de la salud mental? Acá estoy. Entonces, trabajar estrategias que ayuden a gestionar las emociones con los estudiantes. Una de las respuestas. Generar bienestar en los estudiantes a través del diálogo. Guiar a los alumnos, promover la salud mental y ayudarlos a mejorar su capacidad de afrontar los conflictos. Generar ambientes de socialización, de tranquilidad, de motivación y aceptación para un trabajo docente de mejor calidad. Esa es otra de las respuestas. Es importante porque ahí es donde se pueden detectar muchos problemas de salud mental. Enseñar a gestionar y manejar sus emociones. El papel de mi escuela es apoyar y darle las herramientas a sus alumnos y maestros para su correcto desarrollo y felicidad. Y los docentes, llevar a cabo esos pasos. Estar al pendiente de cada uno de los alumnos. Debe ser un espacio seguro donde los alumnos puedan expresar sus sentires y recibir orientación para el manejo de los mismos. Es muy importante, ya que la escuela es el segundo lugar donde los alumnos pasan más tiempo y con los docentes, por lo que es primordial una atención de calidad y saludable. Maestra, pues esta es la pregunta, ¿cuál es el papel de la escuela en la salud mental? ¿Cuál es su opinión, maestra, respecto de estas respuestas? Pues muchísimas gracias de nueva cuenta por poder compartirnos todo lo que ustedes vivencian en sus escenarios, ¿no? En sus escuelas, que tengamos claridad en cuál es, porque justo, como ya un poquito anteriormente lo señalaba, el concepto que se tenía de salud, lo que la cotidianidad, lo que nuestras comunidades perciben como salud, pareciera que es algo únicamente de los profesionales de la salud o de los especialistas, ¿no? Entonces, si hay una condición de salud, pues en inmediato queremos que sea únicamente el médico, los enfermeros, el nutriólogo quienes entren. Y por supuesto que si hay una condición física, una condición de salud mental, el mejor escenario tendrá que ver con la atención profesional. Sin embargo, todos somos parte de la promoción de nuestra salud mental y por lo tanto las respuestas que ustedes nos daban pues nos dan también total claridad al respecto de hablar de que somos espacios o que son espacios seguros para promover la salud, que son espacios en donde el docente pasa mucho tiempo con los estudiantes, en donde las escuelas son los escenarios en donde pasan mayor tiempo también, ¿no? Y que entonces pues eso hace que desde en ese escenario principalmente o primordialmente sea un punto clave para poder promover la salud de nuestros niñas y adolescentes. Estas escuelas constituyen estos ambientes con un enorme potencial para poder influir de manera positiva, poder gestionar, poder apoyar, poder desarrollar estos hábitos de autocuidado, de alimentación saludable, de ejercicio físico, ¿no? Que promuevan y habilitan en su práctica diaria. También en muchos de los casos, desafortunadamente, se han vuelto los espacios más seguros para nuestros niños, niñas y adolescentes, porque hay contextos en donde a lo mejor su casa es un escenario en donde hay mayor vulneración, en donde hay mayores factores de riesgo, y entonces son espacios en donde, como ustedes muy bien también lo decían en las respuestas, pues tenemos un papel fundamental, donde tenemos, también decían cosas muy importantes, que aprender a detectar de manera temprana, a acompañar de manera oportuna, a poder referir o acompañar, ¿no? A que lleguen a los espacios de atención correctos y principalmente o de manera más
digamos, como grueso de las actividades, a promover la salud mental. Si me dan la que sigue, por favor. En este sentido, como decíamos, en la calidad de ambientes educativos, las escuelas pues van a tener justo, o deberíamos tener justo estas condiciones físicas y sociales que permitan a los niños pues potenciar estas herramientas de las que hablábamos. ¿De qué condiciones físicas y sociales hablamos que debe tener una escuela? Si me dan la siguiente, por favor. Bueno, pues en una situación física o en un espacio físico, hablamos de que sean espacios o escuelas en donde podamos tener pues iluminación, agua, ¿no? En donde podamos tener espacios libres de humo de tabaco, espacios abiertos, espacios en donde podamos tener nuestras actividades físicas. Entonces, si me dan la que sigue, creo que me pasé un poquito. Ahí ya lo pueden seguramente visualizar. Son estos espacios en donde ustedes pueden pues tener esta oportunidad también de orientar. El papel del docente entonces será orientar a que tengan un pensamiento crítico, un pensamiento reflexivo. No hacen, porque también eso creo que de pronto es una situación que nos pone como en una disyuntiva a los profesores, ¿no? En muchas ocasiones de, bueno, ¿y dónde está el papel de los papás? ¿En dónde está el apoyo de los papás? Y es cierto, hay muchas situaciones pues en donde vamos a tener que hacer sí o sí un trabajo en equipo. Por eso cuando hablamos de la comunidad educativa hablamos también de los papás y de las mamás, de los abuelitos, de las abuelitas, de los vecinos que se encuentran a cargo de los pequeños, etcétera. Somos una comunidad y como tal pues debemos apoyar. Cuando hablamos de la salud mental en el aula, entonces tenemos que tener este abordaje de poder concentrarnos en que sean espacios en donde se hable de la resolución de conflictos, que apoyen en la resolución de conflictos, que ayuden y promuevan en los niños, niñas y adolescentes estas habilidades, porque son cosas, a veces también decimos, es que son muy pequeñitos, no pueden resolver conflictos, ¿no? O yo le tengo que decir qué hacer. No, desde etapas muy pequeñitos, incluso desde el preescolar, los niños se enfrentan a situaciones problemáticas de manera cotidiana. Si el niño no le quiso compartir, si su compañerito lo empujó, si su compañerito le dijo ciertas cosas que le incomodaban, desde ahí tengo que ayudarle a que él identifique, no a que nosotros lo resolvamos, sino que él identifique cómo puede resolverlo y que cada vez más, dependiendo de la etapa de desarrollo, pues puedan tener habilidades mucho más completas para resolver conflictos. Otro elemento importante para abordarlo tendrá que ver con la comunicación, como lo pueden ver en la diapositiva, ¿no? Este elemento de comunicación tiene que ver con ayudar a que ellos observen, ¿no? Que puedan comunicarse, que puedan, como hace ratito decíamos, observen cómo se sienten, ¿no? Y que puedan ser capaces de comunicar con precisión y de manera directa a otros lo que piensan, lo que necesitan, lo que les gustaría, ¿no? Hablamos de enseñarles estrategias, pues, de comunicación asertiva. También hablamos que en este contexto escolar, en el aula, otro de los elementos importantes para abordar la salud mental tiene que ver con la expresión positiva de las emociones. No buscamos o no deberíamos buscar que los niños no se enojen, que los niños no lloren, que los niños cuando son muy pequeñitos no hagan estos llamados berrinches, sino cómo le ayudo a que él exprese estas emociones de una manera más funcional para él, de una manera mucho más efectiva que, como lo veíamos en la definición, le permita ajustarse a las condiciones estresantes de la vida, ¿no? Otro punto importante del abordaje en el aula tiene que ver con este aprecio por la diversidad, que los niños aprenden también desde pequeñitos en la secundaria. Incluso nos hemos dado cuenta que cuando son adolescentes, pues ellos ya van aprendiendo a identificar de manera muy clara si hay compañeritos que tienen necesidades particulares. Y sobre todo eso, que los niños se sientan acompañados con sus maestras, sus maestros. Sí, la casa es el entorno inmediato, pero la extensión del mismo es la escuela y no por ello la responsabilidad recae en un lado o en el otro, ¿no, maestra? Claro, así es, y como decías, este acompañamiento. Yo recuerdo en algún momento un adolescente le compartía a su mamá que uno de sus compañeros tenía epilepsia, ¿no? Uno de sus compañeros tenía epilepsia
y lo que él empezó a ayudarle, a sensibilizarse y a ayudarle a que se sintiera acompañado y enseñarle al resto de sus compañeros, ¿no?, esta situación de la emisión de los ruidos. Entonces, el niño se ponía, bueno, el adolescente se ponía muy tenso, tenía un episodio que no podía regular cuando los chicos hacían mucho ruido, y en los primeros días, ¿no?, él compartía que se sentía muy triste y se sentía muy enojado porque sus compañeros hacían mucho ruido para generarle esa situación. Y entonces él le decía a su mamá, es que yo me enojé mucho y lo que había estado haciendo era cubrirlo, ¿no? Entonces lo abrazaba, me ponía atrás de él y lo cubría. Pero hubo un momento en el que su enojo, el enfado que esto le generó fue mucho, que entonces tuvo como que hacer un momento de parar y decirles y explicarles que era una situación que su compañero no podía pasar, ¿no? Tal vez el niño, o el adolescente, perdón, sí tuvo una situación de desborde emocional, pero también ayudó mucho en su escenario a que pudiera, como hace ratito lo hablamos respecto al estigma y la discriminación, informar. Si informamos, si decimos, si acompañamos, como decías, pues va a ser mucho más fácil poder ayudar a transitar con éxito a las personas que tienen alguna condición de salud mental. Otro punto importante para este abordaje tiene que ver con la cooperación, ¿no? A poder aprender y ayudarles a que ellos trabajen en equipo, trabajen juntos, confíen en las personas, ayuden a sus compañeros. Es un elemento muy importante, ¿no?, que a veces también creo que con la cotidianidad y la prisa se ha ido como perdiendo y de pronto no nos damos cuenta, no nos reparamos en decir, hoy ayudaste a alguno de tus compañeros, ¿no? Hoy hubo alguien que te ayudara, ¿no? Aunque sea amarrarnos las agujetas, que pareciera que es una ayuda innecesaria, pero que va construyendo estos apoyos saludables, estos entornos saludables. Justo a un ambiente físico saludable, y hace ratito comentaba, pues tendrá que ver con estas condiciones de infraestructura, de seguridad, de higiene, que los niños tengan situaciones de agua, de limpieza, de iluminación, espacios para hacer su ejercicio físico. Eso va generando ambientes saludables desde lo físico, pero también en lo social, como lo veríamos en la siguiente diapositiva. También vamos a hablar de un ambiente psicosocial saludable que tiene que ver con estos espacios de participación, estos espacios de convivencia saludable, de relaciones interpersonales positivas, no violentas, como el ejemplo que yo ahorita te decía, ¿no?, de poder apoyar a mi compañero, de poder identificar que necesita tal vez otro tipo de apoyos y que yo pueda promoverlos, ¿no?, que pueda convivir de manera sana, sin utilizar violencia, sin utilizar la discriminación, proteger los derechos de las personas, la igualdad. Y por eso justo creo que es muy importante nuestra siguiente pregunta, porque como ya lo hemos visto, todos tenemos cosas que hacer para promover la salud en la escuela. Sin duda. ¿Le parece bien, maestra, si revisamos las respuestas de la tercera pregunta de Mentimeter? Bueno, pues vamos a ella. Dice, ¿qué hago en mis actividades cotidianas para favorecer la salud mental de las y los estudiantes? Acuerdos de convivencia, escuchar las opiniones de los alumnos, seguimiento a las familias detectadas en situación de riesgo por salud mental. Esa es la primera de las respuestas. Generar ambientes saludables a través de diversas herramientas y actividades. Favorecer en todo momento el tema. Tenemos una materia en donde se les da las herramientas para ayudarles a gestionar sus sentimientos. Tener escucha activa, verlo a los ojos y evitar prejuicios y juzgarlo. Platico con los estudiantes de su día a día y si es necesario, canalizo a los estudiantes con la psicóloga escolar. Genero ambientes de armonía y confianza, enseñarles a manejar sus emociones, ayudando a favorecer espacios seguros y motivadores para que ayuden de manera positiva hábitos de autocuidado. Tratar a los alumnos de una manera digna y ser empáticos en situaciones que enfrenten en su entorno. Estar alerta de sus estados emocionales, mostrar empatía y mantener los canales abiertos para la comunicación y confianza. Orientar a mi hijo, darle tranquilidad y consejos referente a cualquier situación para que pueda resolver sin causar daño. ¿Su opinión, maestra, respecto de estas respuestas? Pues de nueva cuenta, muchas gracias por sus respuestas. Creo que pues nos dejan de manera muy clara y reflejan de manera muy oportuna toda esta situación de la que hemos venido hablando, de decir la salud mental nos
nos involucra y nos compromete y nos ocupa a todos. Y además, si se dan cuenta también en lo que nos reflejaban en sus respuestas, pues no tiene, sí, habrá casos, pero no necesariamente, no de manera inicial, tiene que ver con que tiene que hacer el médico, lo tiene que hacer el psicólogo, lo mando directo al psiquiatra, etcétera, ¿no? O sea, tiene que ver con estas acciones de escucha, de acompañamiento, de evitar etiquetarlos, ¿no? ¿Cuántas veces no, de manera, tal vez, insisto, sin querer, hemos caído en estas situaciones de decir, ay, es que es adolescente, no le hagas caso, ay, es que los vagos, ay, ya vas. A veces incluso también como papás nos ponemos en esta posición de decir, ya vas con los vagos, ya vas con los buenos para nada, es que se visten bien mal, es que esa música que les gusta. Y sin darnos cuenta, lo que estamos criticando también son a nuestros propios adolescentes, ¿no? Si nosotros nos ponemos a pensar, cuando yo critico esa situación y nos quedamos concentrados en que eso hace mi hijo, pues en realidad lo que estoy haciendo es criticar a mi adolescente, Y entonces tenemos que transitar un poco hacia estas respuestas que nos daban, que me parecen maravillosas, algunas de ellas muy claras con respecto a lo que decían de evitar etiquetarlos, evitar el juicio, ayudarlos a escucharlos, ¿no? También podemos hacer herramientas, también creo que algunas señalaban esta parte del autocuidado, ¿no? Les ayuda a que tengan un espacio como de esparcimiento, les ayuda a que tengan un espacio como de hablar de cómo se sienten, de ayudarles a regular sus emociones, y eso a un adolescente, a un niño, le va a cambiar el día, le cambia totalmente esa situación en donde de pronto si le pregunto, ¿cómo te fue hoy? ¿No? Te vi un poco distraído, ¿hay algo que me quieras contar? ¿No? Y obviamente también algo muy importante, también lo señalaban, tiene que ver con estar alerta a cuando sí tengo que referir a un estudiante, a una estudiante, a el profesional de la salud. ¿Qué estrategias entonces podemos utilizar para abordar en el aula? Pues todas aquellas que tengan que ver con el desarrollo de competencias y habilidades para la vida, que promuevan la autonomía de nuestros niños, niñas y adolescentes, que promuevan el autoconocimiento, la seguridad en ellos mismos, que promuevan las conductas violentas y las conductas discriminatorias, que también lo señalaban en sus respuestas, ¿no? Esta parte de decir, de poder visibilizar la igualdad para todos, que todos seamos tratados de la misma manera. Y podemos, este tipo de estrategias de desarrollar competencias y habilidades en cualquier actividad cotidiana, en cualquier situación, en nuestro día a día. Algunos de ustedes mencionaban alguna materia sí formativa o sí del currículum académico, pero no necesariamente. A lo mejor me paro frente al grupo y les digo, estas preguntas, por ejemplo, que hoy pusimos al inicio, ¿no? ¿Qué han hecho hoy por su salud mental? ¿Qué han hecho hoy por su propio cuidado? ¿Cómo se pueden ayudar a dormir mejor, a comer mejor, ¿no? Motivar, por supuesto, la reflexión sobre el modo en que en ocasiones estas situaciones de discriminación, de estigma, pues son, digamos, como un parteaguas o una situación, un punto que desfavorece la atención y el acceso a los servicios de atención. También es importante ayudarles a tener actividades que transmitan, como también lo decíamos, información efectiva y información específica sobre la salud mental, que ellos tengan muy claro a qué se refiere la salud mental, qué pueden hacer para cuidarla, de qué hablamos cuando hablamos de depresión, cuando hablamos de ansiedad, cuando hablamos de esquizofrenia, cuando hablamos del consumo de sustancias, qué tipo de riesgos pueden estar asociados, etcétera. Promover también actividades educativas relacionadas con estos hábitos de vida saludable. En alguna ocasión un profesor nos compartía que los puso a hacer como entrevistas, utilizando por ejemplo las redes sociales, ¿no? Los puso a hacer como entrevistas muy breves de las personas, de si preferían tomar coca o si preferían tomar un jugo, ¿no? Que creían que era más sano. Y entonces, desde el propio interés de los chicos, este profesor ayudó, ¿no? Que me pareció una actividad, un ejercicio pues maravilloso, en donde los llevó a que ellos mismos mantuvieran el interés de averiguar, investigar, saber si era más saludable el refresco o el jugo de naranja o del que fuera, ¿no?
y que una vez que ellos vieron las respuestas de la gente, también hicieron esta investigación y se dieron cuenta del desconocimiento que puede tener asociado a nuestra salud. O a veces sí, ¿no? A veces sí sabemos qué riesgos nos puede causar, y entonces ellos, su labor después era ayudarlos a transitar a las personas que entrevistaron en un ejercicio, pues digamos, como muy local, ¿no? A que les dieran información, ¿no? Y que les ayudaran a tomar decisiones con respecto a su salud. Oportunidades también, ejercicios que les den oportunidades para reflexionar, para dar propuestas de aprendizaje, de desarrollo, que les permitan la toma de decisiones más adecuada, que les ayuden a fomentar espacios de convivencia y de apoyo, que les ayuden a mantener un bienestar o iniciativas, actividades que les ayuden a mantener un bienestar emocional y un clima escolar adecuado. Sobre todo esto, el clima escolar adecuado, lo hemos visto, lo hemos revisado en otros seminarios virtuales, es indispensable porque las niñas, los niños, los adolescentes que tienen armonía en su entorno inmediato, ya sea la casa, la escuela, maestra, creo que tienen pues una reacción positiva en distintas áreas y sobre todo si hablamos de lo emocional. Así es, como decíamos, pues hay ¿cuánto nos podría llevar, no? ¿Cuánto tiempo nos puede llevar que de pronto hagamos una pregunta detonadora que los lleve a la reflexión, que los lleve al conocimiento, que los lleve a cuestionarse si esa toma de decisiones me genera más o menos bienestar? Ahí ustedes observarán ahorita en pantalla algunos ejemplos muy cortitos, ¿no? Podemos hacer un collage, un dibujo sobre el concepto de salud, sobre lo que para ellos es el bienestar. Coloquemos cada vez más en nuestra cotidianidad, en nuestros escenarios diarios, el concepto de la salud mental, el concepto de la promoción de la salud, el concepto del bienestar. ¿Qué necesitamos para estar bien? ¿No? ¿Cómo podemos promover mi salud? Y los jóvenes, los niños, las niñas, los adolescentes cada vez lo van identificando con mayor facilidad. Podemos también hacer algún dibujo, ¿no? Si me dan la siguiente, que todos son ejemplos nada más, podemos también hacer un dibujo respecto a qué opinan ellos del bienestar. Les podemos hacer, como decía, estas preguntas detonadoras de cómo promueves tú tu salud mental, qué harías para promover la salud mental de las personas que quieres, qué haces para estar en conexión con las personas que quieres, cómo te gustaría sentirte en unos años, ¿no? ¿Qué tendrías que hacer para eso? ¿Y cuánto tiempo nos lleva? Si nos damos cuenta, si pensamos en las mismas respuestas que ahorita ustedes nos compartían, son actividades que hacemos en nuestro día a día, ¿no? Por supuesto, un elemento importante tendrá que ver con la referencia, como ya decíamos, que no vamos a hablar hoy de manera amplia de eso porque tendrán otros capítulos en esta misma serie, pero ahorita hablamos del bienestar y una labor de promoción del bienestar, pero sí, sin duda, un papel importante de la escuela y de los docentes, de todos los miembros de la comunidad escolar, sí tiene que ver, por supuesto, con la detección oportuna y la referencia o la derivación y el acompañamiento a otros espacios de salud. Si me dan la que sigue, por favor. Hablemos ahora, la que sigue, por favor. Hablemos ahora de la salud mental desde la inclusión. Ya hemos hablado un poco de la importancia que tienen estos escenarios educativos, las escuelas como tal, nuestros espacios educativos para poder promover el bienestar de nuestros niños, niñas y adolescentes, pero también es importantísimo y es fundamental hablar que parte de la salud mental tiene que ver con la inclusión de las personas, con este derecho a la educación y este derecho, ustedes también lo señalaban en sus respuestas, a ser tratados como personas, a que sean respetados nuestros derechos, a que por ningún motivo sean vulnerados los mismos. La educación inclusiva, entonces, es parte de esta respuesta integral para poder garantizar o que apoya a garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes tengan acceso a la educación en sus diferentes contextos, en sus diferentes etapas de desarrollo. Y por lo tanto también a ser tratados de la misma manera. Hablamos de este modelo inclusivo, ¿no? Que aboga por una educación para todos y todas las personas, para todos y todas las niñas, desde la igualdad, desde la promoción de los derechos humanos, desde un trato con respeto y dignidad, desde este principio democrático de universalidad a la educación, considerando también la diversidad de las personas en todas
sus manifestaciones. Por supuesto, también la salud mental desde la inclusión involucra que este acceso para las niñas, niños y adolescentes con discapacidad, ¿no? Que sean espacios, como ya lo habíamos visto hace ratito, estos espacios físicos y estos espacios psicosociales seguros, también para los niños, niñas y adolescentes que tengan cualquier discapacidad visual, auditiva, motora, y que, como también ya lo hemos venido hablando, pues sea un espacio seguro para todos ellos, no solamente desde el ambiente físico, sino también desde el trato. Y por supuesto también a quienes están en movimiento, a los niños, niñas, adolescentes migrantes, refugiados, aquellos que pertenecen a poblaciones vulneradas, a población indígena, a poblaciones pues que tienen alguna situación de mayor vulnerabilidad, que puedan ser espacios seguros para ellos, desde lo más mínimo que a veces pudiéramos considerar como, voy a poner un ejemplo que tal vez nos parezca absurdo, pero que ocurre, ¿no? Desde rampas, desde iluminación, desde espacios en donde quepan que les permita la movilidad, etcétera. Por lo tanto, también es impensable o es fundamental pensar algo que yo ya les había comentado al inicio, que la salud mental es tarea de todos. La salud mental y la promoción de la salud mental no es exclusivamente del escenario de salud, del escenario sanitario. De acuerdo a la UNICEF, este modelo de promoción de la salud mental tiene estos componentes, estos 5 componentes fundamentales. Un escenario político, legal y económico, un eje político, legal y económico en donde el gobierno, las instituciones de salud, educativas, económicas, etcétera, pues ponen todas las herramientas, políticas públicas, programas, acciones, ¿no? Metas particulares para promover la salud mental de todos y todas nuestros niños, niñas y adolescentes. También de un escenario médico, terapéutico, en donde profesionales de la salud y profesionales de la salud mental, porque también ya sabemos que pues profesionales de la salud mental en nuestro país son muy poquitos, y la salud mental no solamente debe recaer en el profesional de la salud mental, sino en todos los profesionales de la salud. Otro escenario importante tiene que ver con el social y cultural, ¿no? Con estos espacios de todos los miembros de la comunidad, los vecinos, los maestros, la parte asistencial también, y por supuesto el escenario educativo. Todos, como yo decía, directivos, administrativos, profesorado, familias, pero también los niños, niñas y adolescentes, miembros de la comunidad educativa, somos agentes importantes para promover la salud mental. Pues sí, necesariamente hay que reconocer que la comunidad educativa, bueno, pues se vuelve de alguna u otra forma familia y se extiende en este cobijo y esto que está mencionando la maestra Alejandra. ¿Tenemos todavía alguna diapositiva o nos vamos directamente a las preguntas? Si quieres directamente a las preguntas, a mí es muy importante escucharlos y saber todo y aprender también de toda la experiencia que ustedes tienen en las escuelas, en los diferentes niveles educativos. Muchas gracias. Gracias a todas las maestras, maestros que se comunicaron y que escribieron. Agradecemos, por supuesto, la información de la maestra Alejandra, la información brindada, enfatizando la importancia que tiene la escuela como un espacio para influir de manera positiva en el desarrollo integral y la salud de niñas, niños y adolescentes. Bueno, maestra, tenemos ya aquí las preguntas, los comentarios de la audiencia, lo vamos a leer directamente desde el chat. Bueno, tenemos aquí. Alma Jiménez, salud mental es estar equilibradamente con tu entorno social, consciente de nuestros actos. Ese es un comentario de Alma Jiménez, muchas gracias. Caroline pregunta, buenas tardes, gracias por este tipo de conferencias para nosotros. ¿Y cómo cuidar y atender la salud mental de los docentes, maestra? Muchas gracias, Alma, por la pregunta. Es fundamental y eso es muy importante. Por eso yo me parecía muy importante que escucháramos y que viéramos qué es lo que hacemos nosotros, todos nosotros y nosotras como profesionales de la educación, maestros, maestras, directivos, directivas, para cuidar nuestra salud mental hoy. ¿Qué podemos hacer para cuidar nuestra salud mental? También creo que algunas de las respuestas lo señalaba, un poco en sentido negativo, pero que es importante y que tiene que ver con
una, tener muy claro, ¿no?, que sí es un escenario específico de apoyo, de escucha, de un espacio seguro, pero que también es un espacio en donde tiene una función muy básica, que en este caso pues es la formación educativa, ¿no? Y que por lo tanto eso va a hacer que los docentes tengan también, no sé si llamarlo así, pero como cierto margen y cierta barrera hasta un punto, ¿no? Por supuesto que no significa que digamos, bueno, pues yo hice como mi parte y ya, que se hagan bolas, ¿no? Porque, insisto, la salud mental nos corresponde a todos. Pero es cierto que primero tenemos que procurar y promover nuestra salud mental como maestra, maestro, directivo, directiva, etcétera. O sea, tengo que procurar hacer estas actividades de autocuidado que en alguna de las sesiones previas habíamos visto. Procurar nuestra conexión social, procurar un descanso adecuado, al menos entre 6 u 8 horas, cada persona es distinta, una alimentación saludable, mantenernos hidratados, hacer ejercicio físico, y la conexión social va a ser fundamental, tener espacios en donde yo pueda, a lo mejor vivo lejos de nuestros familiares, pero sí a través del chat, a través de una llamada, de una videollamada. Creo que afortunadamente, pues ahora dominamos mucho más esta comunicación de manera remota, y eso va a ayudarles mucho a procurar su salud mental. Y la otra cosa que decían con esto de los límites es, pues tratar, ustedes lo mencionaban en alguna de las respuestas, cuando vamos a casa, cuando en nuestro escenario ya es otro, un poco todo eso que yo puedo actuar en la escuela, digamos, no porque no nos importe, pero queda ya fuera de nuestra acción, ¿no? Tener límites muy claros para nuestro propio cuidado. Muchas gracias, maestra. Vini Zarza comenta: la salud mental debería ser tratada como cualquier enfermedad, que se tenga derecho a los medicamentos en las instituciones públicas, con la misma obligación, periodicidad y seriedad que otras enfermedades, así como goce de incapacidades con evaluaciones serias y formales. Lo dice Vini Zarza. Muchas gracias por el comentario también. Me parece también totalmente oportuno, porque justo lo que yo quería colocar al inicio de esta sesión es hablar de la salud mental como cualquier condición de salud. Esta periodicidad de la que hablan respecto a la atención, el trato, la importancia, no es distinto una persona que padece diabetes, hipertensión, a una persona, ya sea estudiante o profesor también, que tiene un problema de salud mental, que tiene episodios de depresivos, o que tiene ansiedad, o que tiene un trastorno por estrés postraumático, o que tiene alguna condición asociada a su salud mental, estrés crónico, estrés agudo. Cualquier condición de salud mental es una condición de salud física, igual que una condición como la diabetes, como la hipertensión, como el cáncer. Hay también pruebas muy claras para ayudarnos a identificar si tiene una condición de salud mental, y que entonces eso cada vez más nos lleve a tener espacios en donde sea reconocida y sea atendida de manera más oportuna y más adecuada. Gracias, gracias, maestra. ¿Cuáles son los principales problemas de salud mental, los más recurrentes entre niñas, niños y adolescentes? Bueno, en niñas, niños y adolescentes es más recurrente, pues hablamos de trastornos de ansiedad, de trastornos por déficit de atención e hiperactividad, por supuesto también aquellos que tienen que ver con los trastornos del neurodesarrollo, como los que tienen que ver con los trastornos del espectro autista, o con trastornos en el desarrollo, ¿no?, psicomotor o de aprendizaje, cualquiera de los trastornos del desarrollo. Trastornos emocionales, pues los más frecuentes son en niños ansiedad, pero también hablamos también de trastornos depresivos en los niños, niñas. En la adolescencia es mucho más claro que ya es más prevalente la depresión, y pues el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ya sea con o sin hiperactividad. Y ese particularmente más prevalente en niños que en niñas. Muy bien, muchas gracias. Tenemos un comentario más. Ediciones Digitales Conversiones comenta: escuchar a los alumnos para entender lo que sienten y piensan, y nunca exigirles que piensen como lo haríamos nosotros. Bueno, pues ese es un comentario que hace pues desde Ediciones Digitales Conversiones. Muchas gracias por el comentario, totalmente de acuerdo. O sea, un adolescente, que también creo que es uno de los puntos muy importantes o críticos en la adolescencia. Los adolescentes no son, en muchas ocasiones, esperamos que se comporten como adultos, pero también para tomar decisiones o permisos o cosas así, no opines, ¿no? No, pero ustedes qué van a saber, pero el respeto porque yo soy el que sabe, ¿no? Entonces, a los adolescentes les cuesta en ocasiones, no a todos, y tampoco es característico, pero sí pasan por un ajuste cognitivo, además de toda la parte física y
a nivel cerebral que ocurre, pero les cuesta trabajo porque no son tratados ni como niños ni como adultos, ¿no? Entonces ya no te subas ahí porque ya estás grande, pero eso cómo si ya no eres un chiquito, ¿no? Y entonces otra vez ponemos ahí de entrada el estigma, el juicio, la etiqueta, pero también para ciertas cosas esperamos que se comporten como adultos, cuando en realidad nuestro sistema nervioso central termina de madurar alrededor de los 21 años, ¿no? Y entonces no hay todavía, incluso estructuralmente, funcionalmente en nuestro cerebro, las estructuras que nos permitan tomar decisiones de manera adecuada como un adulto se espera que lo haga, ¿no? Maestra, muchas gracias, maestra Alejandra Montserrat Rivera Barrientos, muchas gracias por la asesoría, por la información proporcionada en este tema. Y bueno, ¿podría compartirnos un breve mensaje para nuestra audiencia? Estamos ya en la recta final. Sí, muchísimas gracias, pues gracias a todos por quedarse escuchándonos. Espero que las recomendaciones que vertimos en la sesión de hoy sean de total apoyo. Por supuesto, reforzar el mensaje que ya daba Julieta al inicio. Cualquier situación que necesiten de apoyo, recuerden que hay instituciones como la Línea de la Vida, CONASAMA, con sus diferentes centros de atención en donde pueden recibir apoyo. Y por supuesto quisiera cerrar con recordarles y motivarlos a que la salud mental es algo que nos corresponde a todos y todos los días podemos hacer algo para cuidar nuestra salud mental. Ahí está ya el comentario final. Muchas gracias, maestra, gracias. De verdad, apreciamos mucho. Bueno, pues agradecemos la participación de la maestra Alejandra Montserrat Rivera Barrientos, quien nos ha brindado la valiosa información proporcionada en la promoción de la salud mental de las y los estudiantes. ¿Qué les parece si antes de despedirnos nos acompañan a ver lo siguiente? Le traigo aquí a su nueva alumna, se va a integrar en este grupo. Hice todo lo que se supone o se espera de un hombre, ¿no? Disculpe, quería saber si tenía pruebas de embarazo. ¿Qué nos ves? Ustedes me están viendo. ¡Lo pudimos hablar, Sara! ¡No! ¡Que vaya a terapia! Ay, papá, ya. ¿Qué es acoso, profe? Ya no lo voy a mandar a una escuela donde hay chamacos que lo maltratan por ser quien es. Agéndame una cita con tu abuelo. ¿Estás seguro que quieres hacer negocios con él? Se dan cuenta del gran equipo que somos. Ay, estoy tan feliz de que estemos todos juntos. Ahora sí van a ver lo que es bueno. Esta serie es una herramienta de gran utilidad para que docentes, familiares y estudiantes identifiquen las violencias que no siempre están explícitas y que suceden en nuestra vida cotidiana y así, bueno, pues cuenten con recursos para el cuidado de su salud mental. Recuerden que si quieren obtener una constancia de participación por este evento, deben dar clic en el enlace que aparece en el chat de comentarios y si aún no tienen la cuenta, regístrense de acuerdo con su perfil, proporcionen sus datos y en caso de no pertenecer al sector educativo o no estar adscritos a una escuela, pueden registrarse con el perfil de estudiante y colocar la clave del Centro de Trabajo o CCT del Centro de Capacitación Televisiva y Audiovisual. Esto es para completar el proceso. Bueno, el CCT, recuerden, es la clave del Centro de Trabajo. Está en el chat de transmisión y es la que van a ocupar. Validen en su correo electrónico, registren su inicio de sesión nuevamente y en el enlace proporcionen sus datos para solicitar la constancia. Solamente tienen que responder la pregunta y si su respuesta es correcta, ya la tienen. Podrán descargar su constancia inmediatamente. Bueno, solo recuerden que tienen 7 días, nada más son 7 días naturales a partir de la fecha de transmisión en vivo, a partir de hoy, para obtener esta constancia. En el próximo seminario virtual de esta serie vamos a abordar el tema Problemas del humor en adolescentes. La cita es el martes 26 de septiembre, 16:30 horas. Y pues nada, las y los esperamos. Llegamos ya al final de esta transmisión. Agradecemos su asistencia, sus preguntas y de igual forma damos las gracias a todo el personal técnico y académico que hace posible esta serie. Yo soy Julieta Mendoza, me despido de esta transmisión a nombre de Aprende MX, no sin antes agradecer su compañía. Nos vemos muy pronto.